Vamos a continuar en la misma línea. La violación grupal en Palermo ha traído nuevamente al centro de debate distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo semántico y las expresiones, la propuesta de no hablar de violación en manada, sino de violación grupal, también la cuestión de la formación de los niños y la necesidad de profundizar en la ESI, la educación sexual integral, pero además también vuelve a tomar relevancia un proyecto que busca instaurar un registro de violadores. Y nos vamos a poner en contacto con Isabel Yaconis, quien es presidenta de la Asociación Madres del Dolor y madre de Lucía, quien fuera abusada sexualmente y asesinada en 2003. La estamos viendo a Isabel, le damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias por estar aquí en contacto. Hola, buenas tardes. Un abrazo muy grande para todo Córdoba. Mi Córdoba querida de mi padre. Bueno, Isabel, la idea es poder reflexionar y volver a poner en la agenda y en el debate la necesidad de construir y confeccionar este registro que usted ha impulsado. Cuéntenos un poco. Bueno, creo que hay bastante confusión en el tema. El registro de violadores sí hubiera sido algo soñado desde hace mucho tiempo por la sociedad, donde consta toda la descripción del violador, su nombre completo, su domicilio y hasta su fotografía. Eso era un proyecto muy ambicioso que comenzó el doctor Miguel Saredi allá, creo que antes del año 2000. Yo lo conocí en circunstancias de haber ocurrido lo de mi hija y a enterarme que había en el Congreso un diputado que estaba interesado en eso. Mi plan era más ambicioso, era un registro de huellas genéticas de condenados contra delitos contra la integridad sexual, que incluiría no solamente el nombre de la persona, sino su perfil genético, porque cuando pasó el caso de mi hija, lo único que teníamos de ese NN era una muestra que nos pudo permitir elaborar un ADN. Pero bien, después ¿dónde fuimos con ese ADN? Yo pensé que habría registrado todos los condenados o las personas sospechosas en un registro, pero no había nada. En el año 2003 no había nada, como tampoco hubo nada hasta el año recién 2013, después de golpear muchos despachos y de hablar con los mejores genetistas e informarnos desde la Asociación Madres del Dolor cómo operaban los bancos de huellas en las investigaciones criminales en el mundo, sentimos que Argentina tenía que tener esa información de nuestros delincuentes sexuales. Y fue así que en el año 2013 sale la ley, que es la ley 26.879, votada en el Congreso Nacional por unanimidad. Ustedes saben que las leyes, después que el día que se votan, después hay que reglamentarlas para hacerse efectivas, porque si no se pierden el estado del Parlamento que les dio en su momento. ¿Qué pasó? A los 13, 14 días llamaron de Presidencia y nos informan así en forma telefónica, medio desprolija, que la ley había sido reglamentada. Bueno, eso era un sueño de mucho tiempo. El primer ADN-NN que iba a ingresar, o sea, un ADN de un desconocido, porque hay apartados para los NN, precisamente cuando después se puso en marcha fue el del asesino de mi hija. Pero en el 2013 la cosa no prosperó. En el año 2015, cuando yo quise interiorizarme y saber cuántas muestras se habían ingresado al registro, me enteré que nada, que nunca había funcionado, porque ese llamado informando que la ley se había reglamentado había sido una burda mentira. Muy triste, la verdad que muy triste, pero no bajamos los brazos, seguimos adelante, fuimos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y ahí encontramos la ley, archivada en un cajón.
la desempolvamos, se empezó a trabajar con el nuevo gobierno que había entrado y recién en el año 2017 el registro comenzó a funcionar. Y realmente, la verdad que nos llamó poderosamente la atención que haya pasado tanto tiempo. Pero como nada es fácil en nuestro país, teniendo la provincia de La Pampa, creo que el banco de huellas genéticas más grande que tiene el país, y tengo entendido que después le sigue la provincia de Córdoba, la idea era que todos los perfiles genéticos que estuvieran en distintos laboratorios ingresaran al nacional, ¿no? Qué mejor bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Pero ahí ya directamente las mezquindades políticas, tengo que decirlo así, no permitieron el ingreso de ningún laboratorio, nos proveyó la información que necesitaba el banco. Y bueno, volvemos casi siempre a foja cero y siempre siguen estando las desprolijidades. Isabel, hoy, sí. Isabel, para que escucho. se entienda, para que la gente lo entienda en su casa, ¿qué es lo que le falta a este banco, a este registro para que funcione como ustedes lo están pidiendo? ¿Cuál es el salto que hay que dar para que cumpla la función que tiene que cumplir? Bueno, mira, por empezar, el condenado tiene que tener su condena firme. Hasta que eso no se da, los datos no pueden ingresar. Pero todo eso lleva a solicitar a los distintos servicios penitenciarios que ellos se notifiquen con el registro y digan en su población quizás cuántas personas que ya están con condena firme están transitando cumpliendo la pena. Entonces, llegar a ese individuo, tomar una pequeña muestra de saliva, porque es nada más que eso, un hisopado, y que ingrese a la base de datos con su nombre. Eso es, no es ni público, eso es afín, que quede registrado el ADN, porque sabemos que algún día las condenas se cumplen y la gente vuelve a recuperar la libertad. Y como sabemos que hay un alto porcentaje de reincidencia, lo ideal, yo siempre digo, a la primer víctima quizás no la podemos salvar, pero de esa víctima nos puede, porque siempre queda material genético, sea cabello, semen, piel, algo que se haya compartido, proveer para levantar el ADN del atacante, ir al banco, al registro y saber si ya cumplió una condena. Entonces sería fácil ir a buscarlo y sacarlo para que no siga haciendo daño a la sociedad. Todo eso fue tan cuestionado en el transcurso que mientras se elaboró el proyecto hasta la realización que llegara al recinto y que fuera votado y aprobado, y al día de hoy tengo que decirles que si yo pregunto cuántos perfiles están cargados, yo creo que no hay un solo perfil cargado. Esa es mi queja. Perdimos el contacto con el nuevo director, el doctor José Pellegrino, que ingresó en el año 2019. Perdimos el contacto, ellos tomaron en diciembre del 19, enero del año 20, ya tuvimos una reunión, 2 reuniones con el nuevo director, y después comenzó la etapa del claro, COVID, de la pandemia. No hubo más reuniones, se cortaron las comunicaciones y pasaron desde el principio del 2020 hasta el 2022 sin haber ninguna novedad. Tristemente, tanta lucha y con la necesidad y lo que representa para un país un banco de huellas de violadores, realmente uno se siente defraudado.
Claramente, recién usted decía, bueno, nosotros sabemos que ha tenido contacto con genetistas, que se ha formado en la cuestión, pero decía algo que es clave en este tipo de delitos, la tasa de reincidencia que se da entre los abusadores sexuales, los violadores. Por eso es fundamental contar con ese registro y este espacio para visibilizar el reclamo, porque es necesario que la ley se cumpla y que no se convierta en letra muerta. A los responsables que actualicen esos perfiles y que carguen los datos genéticos, que son fundamentales para tratar de prevenir, como una de las piezas necesarias para prevenir este tipo de delitos. Isabel, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muy bien, lo has dicho muy claro. Muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Rastas y remera verde.